Exportaciones de Antioquia hacia Ecuador se desplomaron cerca del 60% en medio de la crisis diplomática. Producto de la alta volatilidad política y de tensiones comerciales entre Colombia y Ecuador, el gremio empresarial FENALCO, seccional Antioquia, reportó que las exportaciones del departamento hacia Ecuador registraron una disminución del 60,2% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Según el gremio, esta es la variación más crítica desde 2015, época en la cual el vecino país pasaba por una recesión económica y una contracción de su demanda interna. Dentro de la canasta exportadora total, la energía representó el 35,4%. Lea también, Grupo Éxito reportó aumento de 64,6% en utilidad neta durante el primer trimestre de 2026. Al excluir energía e hidrocarburos, el comercio antioqueño con Ecuador cayó 17,0%. En términos monetarios, la canasta exportadora de Antioquia pasó de $56 millones a $46 millones. Afectadas las exportaciones antioqueñas. Hay que recordar que el país vecino impuso aranceles de hasta el 100% a productos colombianos por temas relacionados con el orden público en la frontera entre los dos países. Aunque actualmente se anunció una reducción del 75% en dichos aranceles, esta medida entrará en vigencia el próximo 1 de junio. Lea también, Supersolidaria desmiente versión de Coosalud sobre crédito por 221.000 millones. María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de FENALCO Antioquia, le hizo un llamado al gobierno nacional para que solucione los problemas diplomáticos con Ecuador para que deje de verse perjudicada la economía antioqueña. Llamado al gobierno nacional. Aquí el llamado es urgente y determinante al gobierno nacional a entender esta crisis diplomática y a entender también el llamado que hace el gobierno de Ecuador para cooperar contra las estructuras de crimen organizado y narcotráfico en el sur de nuestro país. Debemos tomar acciones urgentes porque el comercio no despega, dijo Bernal. Entre los 5 principales capítulos arancelarios que componen la canasta exportadora de Antioquia hacia Ecuador, 2 registraron crecimiento. Plásticos y sus manufacturas, $5,3 millones, con una variación de menos 23,1%. Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, $4,0 millones, con una variación de menos 6,0%. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería, $3,2 millones, con una variación de 15,8%. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, $3,2 millones, con una variación de 500%. Extractos curtientes o tintóreos, taninos y sus derivados, $2,6 millones, con una variación de menos 8,3%. Menos empresas exportaron. Adicionalmente, en el primer trimestre de 2025, 377 empresas antioqueñas exportaron hacia Ecuador. En el mismo periodo de 2026, la cifra fue de 298 empresas. Esto equivale a 79 empresas menos, es decir, una caída aproximada de 21,0% en el número de empresas exportadoras. Lea también, megasubasta de TS evidencia presión fiscal, gobierno pagó tasas cercanas al 15% para conseguir 6 billones. Por último, como resultado de esta coyuntura, la canasta exportadora de Colombia hacia Ecuador cayó 36,6% durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. No obstante, al excluir las subpartidas asociadas a hidrocarburos y energía eléctrica, la caída de la canasta exportadora fue de 22,7%. Claves del tema en 4 preguntas. ¿Cuánto cayeron en el primer trimestre de 2026 las exportaciones de Antioquia a Ecuador?
Las exportaciones de Antioquia hacia Ecuador sufrieron una histórica disminución del 60,2% durante el primer trimestre de 2026, según reportó Fenalco Antioquia. Esta caída, motivada por tensiones comerciales y volatilidad política, representa la variación más crítica desde 2015, reduciendo el valor de la canasta exportadora, excluyendo energía e hidrocarburos, de 56 a 46 millones de dólares. ¿Qué sectores lograron crecer en Antioquia pese a la crisis con Ecuador? El comercio del departamento de Antioquia, con el vecino país de Ecuador, mostró resiliencia únicamente en dos rubros específicos. El sector de vehículos y repuestos, que registró un crecimiento atípico del 500%, y el de preparaciones a base de cereales y pastelería, que subió un 15,8%. En contraste, sectores clave como plásticos y prendas de vestir presentaron retrocesos del 23,1% y 6,0% respectivamente, en un contexto de altos aranceles fronterizos. ¿Cuántas empresas exportadoras antioqueñas dejaron de vender productos a Ecuador? Un total de 79 empresas exportadoras de Antioquia dejaron de enviar mercancías al mercado ecuatoriano en lo que va de 2026. Lo que equivale a una contracción del 21% en el tejido empresarial vinculado a este destino. La cifra de compañías activas pasó de 377 en el primer trimestre de 2025 a solo 298 en el periodo actual, evidenciando el impacto directo de la crisis diplomática en la competitividad regional. ¿Cómo afecta los aranceles y la economía la crisis diplomática entre Colombia y Ecuador? La crisis diplomática con Ecuador derivó en la imposición de aranceles de hasta el 100% a productos colombianos. Una medida que Fenalco Antioquia urge solucionar mediante la cooperación binacional contra el crimen organizado. Aunque se ha anunciado una reducción del 75% en estos gravámenes para el próximo 1 de junio, el gremio advierte que el comercio no despegará sin una gestión efectiva del gobierno nacional.